El tema y vamos a hablar del suicidio del cura Eduardo Lorenzo, ¿no? Un hombre que en realidad, del cual habíamos hablado acá y en todos los noticieros de Todo Noticias, porque en realidad estaba siendo investigado por una serie de delitos aberrantes, 5 por lo menos casos de abuso sexual y corrupción de menores, ocurridas durante aproximadamente la década del 90 y los primeros años de este siglo también, fundamentalmente en Berisso y en Citibel, ¿no? Este hombre al que ayer se le había librado una orden de detención y lo encuentran asesinado no, suicidado, ¿no? Sí. En una vivienda en La Plata. Una historia que en realidad empezó a tejerse hace mucho tiempo y que ahora tenemos esto para contar. Tiene este final, ¿no? Y precisamente ante un revés judicial. Sí. Es un revés judicial lo que hace tomar esta decisión de un hombre que seguía siendo sacerdote y que además se quita la vida en en una casa de Cáritas. Están acá con nosotros Juan Pablo Gallego y Miriam Lewin, que han seguido este caso. Gallego ha participado, además de la querella, hablábamos fuera de aire, ¿no? Yo le preguntaba porque la muerte de Lorenzo, de alguna manera, significa el final de la investigación. Los saludo a los dos, así atropelladamente en medio de este caso que genera tantas pasiones. Buenas tardes. Contanos quién era este hombre, ¿no? Eduardo Lorenzo era un personaje muy especial, un hombre de la iglesia que concentraba muchas facetas. Era un hombre cercano al arzobispo de La Plata. De hecho, después de que fuera denunciado y desarchivada la causa, porque la causa se había iniciado en el 2008. Juan Pablo Gallego representa a un joven que llamamos León, un chico en situación de calle. Escuchen la similitud con el caso Grassi. Un chico muy vulnerable que fue recogido por una familia y enviado al seno de la iglesia para su educación, y allí es donde Lorenzo lo corrompe, lo abusa concretamente, y después empieza a utilizarlo, empujándolo prácticamente al suicidio, para que le acercara nuevas presas. No sé si me equivoco, Juan Pablo. Una especie de carnada, ¿no? Sí, efectivamente él utilizaba a estos niños que eran victimizados a niveles extremos para aportarle nuevas víctimas, ¿no? Y esto que termino con estas horas, que a mí no me termina de sorprender, por supuesto que no lo celebro, nuestra intención era llegar a una condena, la satisfacción sí de haber probado rotundamente los hechos. Hace más de una semana tenemos una pericia oficial que comprueba las características patológicas, narcisistas y depredadoras de Lorenzo, y también una pericia en la persona de la víctima. Esta pericia, y esto es un dato central, hace más de una semana que estaba a disposición de la jueza. La jueza tardó una semana en emitir una orden. Lorenzo debería estar hoy preso y no en esta situación autoprovocada que también la justicia debería investigar, ¿no? No es un detalle menor que si esto se hubiera avanzado, digamos, en tiempo y forma a una persona que es privada de su libertad, más allá de que él ya había, presentado un recurso para no ser detenido, una de las cosas que se previene es que pueda autolesionarse, ¿no? Digo, estaríamos hablando se les quita esa posibilidad también, no es menor. Justamente no es desmedido señalar que si la justicia hubiera actuado, es decir, si no hubiera habido maniobras dilatorias por parte de su abogado, Alfredo Gascón, que es el titular de un conocido estudio de la ciudad de La Plata, hoy muy probablemente estaría vivo. Muy probablemente Eduardo Lorenzo no hubiera podido quitarse la vida si hubiera estado donde tenía que estar, que era entre rejas, porque como bien fue señalado durante el proceso, el riesgo de fuga y el riesgo de que él se convirtiera en una amenaza para los testigos y las víctimas, a los que llamaba para advertirles las consecuencias de hablar en sede judicial en su contra, el hombre probablemente estaría vivito y coleando. No sabemos todavía cómo tuvo acceso a armas. Él siempre se jactó de haber sido capellán y de alto rango del servicio penitenciario bonaerense y tener acceso a los peores asesinos. Así amenazaba a algunos de los jovencitos que se mostraban afectados
por los reiterados Ahora digo, abusos. también similitudes con el caso Grassi, ¿no? Porque digo, tenía acceso y llegada a sectores de poder importantes, ¿no? De la política, de la justicia, y me parece que eso de alguna manera le permitía seguir como si nada, como hasta ahora, más allá de un proceso que iba al frente. No, un enorme despliegue, digamos, de poder político, eclesiástico. A mí me llamó la atención cómo hasta el último minuto, incluso el arzobispo en forma personal lo sostuvo, e incluso a posteriori de conocerse esta noticia. No es un dato menor que el propio arzobispo, a un empresario como es Eduardo Lorenzo, o como era Eduardo Lorenzo, una persona con ingentes recursos, con varias propiedades, se lo aloja, se refacciona la sede de Cáritas para para que él resista ahí la detención, ¿no? Y ahí termina produciéndose esta situación. A raíz de que la justicia no acciona a tiempo, pero efectivamente una persona que pueden ver fotografías en internet con las personalidades más importantes del mundo político y eclesiástico, ¿no? Generó también mucha sorpresa para algunos y tristeza para otros este comunicado al respecto del suicidio de Lorenzo, en el que se ha hablado de una situación angustiante para él y no se hacía en ningún momento referencia a los denunciantes, ¿no? Sí, claramente el arzobispo conocía las conductas y los delitos cometidos por Eduardo Lorenzo. También los conocía su antecesor, el actual obispo emérito Aguer. Por eso es sorprendente la dureza con que se despacha un comunicado que ignora a las víctimas, a las personas que él sabía que este depredador había dañado, y no hubo una sola palabra en ese comunicado que tuviera que ver con ellas, ¿no? O sea que realmente la reacción parece ser el supuesto dolor por una persona que ellos se ocuparon de cubrir y de hasta la última instancia evitar que la justicia accione sobre ellos. ¿Qué decía él? ¿Cómo se defendía? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en persona en la casa de Gonet, en la parroquia de Gonet, en la casa parroquial. Bueno, algunos de los abusos ocurrieron, me parece que... Ocurrieron ahí, allí. ¿no? Claro. Es decir, él organizaba fiestas, verdaderas orgías, donde los pellizcaba a los chicos, los manoseaba, tenía relaciones sexuales delante de ellos, seleccionaba a uno para que durmiera con él. Eran prácticas que, y en esto se parece muchísimo al caso Grassi, personas que no se conocían entre sí, ya sean víctimas o testigos, relataban el mismo modus operandi en distintas geografías y en distintos años. Es decir, gente que hablaba de cuando pasó por Berisso, en los años 80, gente que habla de Gonet en los 2000, gente que hablaba de Ensenada. Esto a lo largo de 30 años, Miriam. Sí. Esto a lo largo de 30 años, además de que él siempre estaba en contacto con jóvenes varones menores de edad. Era asistente espiritual, guía espiritual del movimiento Scout. Participaba activamente asistiendo espiritualmente a jugadores de rugby. Es decir, siempre en contacto con varones, y es reiterada la calificación de misógino que le dan todos quienes compartieron con él alguna época en su trabajo pastoral. Vos hablabas... Nunca, jamás las chicas eran invitadas a las actividades. Siempre se las raleaba, se las mantenía alejadas y se las denigraba además, con una postura muy machista. Pero a mí lo que me sorprendió después de haberlo conocido, de haber compartido un mate, de haber charlado con él, es que la descripción de su personalidad que se hace en el estudio pericial de la asesoría pericial La Plata, que se dio a conocer en las horas previas a su pedido de detención y a su muerte, hablaba de su omnipotencia, de cómo te interrumpía, de cómo elevaba el tono de voz y trataba de ponerse por encima tuyo, hacerte sentir inferior. Marina, yo te voy a explicar, vos no entendés, y te tomaba la mano, cómo era extrovertido, un hombre sumamente asertivo, muy campechano. Uno podía entender a quienes se sentían confundidos y pensaban que ese curita de barrio, tan canchero, que decía malas palabras, que hacía chistes subidos de tono, no podía ser el abusador de tu hijo de 12 o 13 años. Es más, muchas familias creyentes le entregaron a su hijo un preadolescente para que durmiera con él.
Ahora, se lo investigaban por 5 hechos. Sí. ¿Se supone que había más, que hubo más? Sí, yo creo que una verdadera catarata, yo reabro la causa con una víctima, en pocos días o en pocos meses aparecen otras 4 víctimas, como Claro. expresaba Miriam, con un modus operandi similar. Yo creo que la catarata iba a continuar, Ajá. que los hechos los probamos rotundamente. Y también un dato muy importante, la pericia dice, este hombre no va a poder soportar verse en una imagen que no es la imagen grandilocuente que él generó de sí mismo. Él no podía verse en este espejo que comprobamos el real Lorenzo. Y la justicia tardó una semana en leer el informe pericial que decía esto, ¿no? Por eso digo, acá deberíamos estar ante un proceso encaminado a un juicio oral y a una sentencia. La justicia durante 11 años no hizo absolutamente nada y esta cobertura termina en este episodio que no es el buscado por las víctimas. ¿Qué pasa ahora, la última? Porque nos preguntamos todos, bueno, Juan Pablo, ¿considerás que los hechos llegan a estar probados? Tenemos esta pericia, tenemos esto. Con las otras víctimas, con los otros 4 y con los otros muchos que puedan no haber hablado, ¿cómo se sigue judicialmente? Acá hay un tema, Marina. Quizás con el encubrimiento, quizás con... Acabas de dar en la clave, Marina. La causa, digamos, en pocos meses hemos no solo reconstruido los hechos, la escena del crimen, relatos de las víctimas, pericias de las víctimas, pericias de Lorenzo, sino que hay una trama de encubrimiento que puede llegar al más alto nivel eclesiástico, político y judicial. Y esto necesariamente tiene que investigarse. Creo que ahora la investigación se va a direccionar. Creo que deberá ser citado el señor arzobispo y otras personas que han participado de actividades a la vista de todos, de manera poco sutil, en este resultado de pretender que no se investigue a Lorenzo por estos hechos. Creo que el encubrimiento es un delito que en cierta medida depende de un hecho principal que está suficientemente probado y tiene también suficiente autonomía para que la Fiscalía y a través de los aportes de esta querella se pueda llegar a fondo también en esta trama espantosa que por 11 años cubrió a este hombre y las víctimas siguieron sufriendo tanto, ¿no? ¿Tuviste oportunidad, Juan Pablo, de hablar con la víctima a la cual representabas vos después de lo que pasó ayer? Tuve un pequeño intercambio hace prácticamente unos minutos. Digo, para saber sensaciones, sí, ¿no? sí, que les sí. provoca esto. Bueno, sensaciones encontradas. Él venía también. Vuelvo y uno trata de ser cuidadoso con esto, pero hicimos un enorme esfuerzo, las víctimas sobre todo, Sí. León sobre todo, puso el cuerpo de una manera y la justicia no daba respuestas y la justicia... Fuimos a reconocer la escena del crimen con León para ver dónde ocurrían y cuando llegamos se golpea y el que atiende es Eduardo Lorenzo. La Fiscalía permitió que el imputado le indicara a la víctima y a los otros damnificados dónde él cometía los crímenes. O sea, León tuvo un proceso de desgaste muy grande hasta esta noticia de estas horas. Pero bueno, Yo quiero esto cerrar con una frase, perdón, Juan Sí, por Pablo, favor. de un comunicado que emitió la Red de Sobrevivientes Ajá. de Abuso Sí. Sexual Eclesiástico, que ayudó dándole apoyo psicológico y cierta asesoría a algunos de los denunciantes. La muerte no repara el daño, es decir, el suicidio de Lorenzo no repara el daño y concluyen las únicas víctimas son los chicos abusados. Hombres adultos que todavía hoy no pueden tener paz de espíritu porque esas imágenes de este hombre tan campechano, tan extrovertido, abusando de ellos, vuelven y una otra vez a sus mentes. La justicia no llegó, ni siquiera tarde.